pues venimos a aprender lo que Dios quiera mostrarnos el día de hoy. Confiamos en que en Él está la verdadera sabiduría. Pues siéntanse todos bienvenidos. Vuelvo a mencionarlo, es un placer volver a verles. Mateo 24, versículo 12, vamos a dar inicio con ese texto. Mateo 24, versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una profecía que dio Jesús acerca de los tiempos que iba a vivir esta humanidad antes de que Él viniera por segunda ocasión a la tierra. Y pues en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de estudiar estas palabras de Jesús, de estudiar los acontecimientos, de estudiar la generación que nos ha tocado vivir. Y pues estamos viendo que lo que Jesús habló en su momento pues se ha ido cumpliendo, de tal manera que estas palabras que acabamos de leer en el versículo 12 también han tenido, tienen y seguirán teniendo cumplimiento. Tristemente, para cualquiera que entiende lo que significa amar a Dios un día, el tener ese amor y dejarlo enfriar, como dice la Escritura, es una tragedia terrible. Sin embargo, Jesús dijo que así iba a suceder. Qué importante es que podamos estudiar acerca del amor bíblico, acerca del amor cristiano, porque Jesús ya dio la advertencia hace 2000 años. El amor de muchos se iba a enfriar, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y definitivamente, si Jesús lo advirtió, y si además en su palabra dejó múltiples referencias para hablar acerca del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, de cuál era este amor, que es lo que hemos estado estudiando las últimas semanas. ¿Cómo es esta clase de amor? ¿Cómo debe vivirse? ¿Qué características tiene? ¿Qué lo distingue? Pues es importante que nosotros pongamos atención en esto, porque la Biblia nos anuncia que habrá en estos tiempos una ausencia de amor sobre aquel que en un tiempo fue santo. Se va a enfriar. Por eso dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Vivimos tiempos difíciles. Qué importante es entonces estar atentos a la perfecta ley, a la palabra de Dios, para que podamos nosotros tener la luz acerca de lo que Dios quiere advertirnos. Te invito a que antes de seguir adelante podamos hacer una oración y pedirle a Dios su ayuda para este estudio. Si gustas cerrar tus ojos, por favor, vamos a hablar a Dios. Padre, nuevamente muchas gracias porque nos has dejado llegar a este día y a este momento, Señor. Gracias porque te has preocupado en enviar una palabra para cada uno de los presentes, Señor. Y aún en tu misericordia, Señor, tú quieres que esta palabra alcance a aquellos que no están aquí, pero puedan escucharla después por medio de un video, de un disco, Señor, de un audio. Te damos gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor, y tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Es por eso que estamos aquí reunidos, por tu misericordia, por tu amor, como ahorita se cantaba, Señor, por ese grande y profundo amor que le tienes a la humanidad, Señor, y por el cual, Señor, tu segunda venida no la tienes por tardanza, sino que quieres ser paciente para con todos, Señor, pues buscas que cada uno se arrepienta y se vuelva a ti, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra el día de hoy. Bendícenos como te hemos estado pidiendo, Señor. Y hoy, Señor, haz oír tu voz en cada corazón, Señor, de manera individual. Haz entender por qué nos has traído a cada uno y qué es lo que quieres hablarnos, Señor. Que nuestro entendimiento sea alumbrado por tu palabra, que dice tu misma palabra, es lumbrera nuestro camino.
Hoy que nos alumbre, Señor, acerca de cómo estamos y en dónde estamos, Señor, con respecto a este precioso amor que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos al texto que ha ido sirviendo como base para los mensajes que se han estado compartiendo. Primera de Corintios 13:4. Primera de Corintios 13:4 dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Si usted ha estado los mensajes anteriores, seguramente se ha dado cuenta que Dios nos ha ayudado a hablar de cada una de las características que se describen en este versículo 4 hasta lo que llevamos ahora. En este versículo 4 de 1 de Corintios 13, Dios ha dado gracia para describirlo y quizá desmenuzarlo, pudiéramos usar esa expresión, escudriñarlo, ir a lo profundo y darnos cuenta cómo Dios tiene mucho que hablarnos en su palabra. Aunque nosotros veamos un sencillo versículo, aunque nosotros veamos una característica nada más, si así se quiere, cómo Dios da o cómo Dios con su palabra enriquece un mensaje. Y pues no ha faltado de Dios, yo creo. Dios ha dado gracia para compartir esta palabra. Le hemos pedido lo mismo para el día de hoy, y como podemos ver en el orden que aparece aquí en la escritura, el día de hoy vamos a estudiar el amor que no se envanece. ¿Cuál es esa clase de amor? ¿A qué se refiere la Biblia con ese amor que no se envanece? Ese amor que dice la misma escritura que Dios derrama en el corazón de todo verdadero cristiano. En otras palabras, es un amor que debe abundar, que debe estar presente en toda aquella persona que dice caminar con Cristo. Y la verdad es que, como lo mencioné hace un momento, pues Dios quiere que todos caminemos con Él, porque alguno podrá decir: bueno, pues le van a hablar ahora a los cristianos. No, amada persona, el día de hoy Dios nos va a hablar a todos y cada uno de nosotros. Esta palabra también es para ti, porque si estás aquí y no eres cristiano, no eres cristiana, te doy una nueva. Quizás si no lo sabías, Dios te ha traído aquí porque quiere que seas un cristiano. Quiere que seas una cristiana verdadera. Si es que todavía no lo eres, si tus pecados no han sido perdonados y no has puesto tu confianza en el sacrificio de Jesús para ese perdón, si no ha pasado eso en tu vida, Dios quiere que suceda. Dios quiere que tú puedas caminar así. Por eso es importante que nosotros escudriñemos, profundicemos y aprendamos el día de hoy, de acuerdo a la Escritura, cómo es este amor que no se envanece. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿De quiénes está hablando? Y también estudiar de quiénes no está hablando, cuando dice que la persona que tiene amor, verdadero amor, no anda envanecido. La palabra envanecer que encontramos aquí en 1 de Corintios 13:4 es la palabra griega fusio. Nos disculpará si a veces se nos complica un poquito el pronunciarlo, pero bueno, la finalidad es que podamos tener una base, que juntos podamos ser alumbrados acerca de lo que Dios quiso decir y por qué se escogió esa palabra para expresar lo que el Espíritu Santo inspiró. Esta palabra quiere decir soplar, inflar, hacer orgulloso, altanero, envanecido, hincharse. Vuelvo a decirlo: soplar, inflar, así como cuando inflas un globo, eso quiere decir, o esa es una de las acepciones de la palabra: soplar, hinchar a alguien, inflar a alguien, hacer orgulloso, altanero, andar envanecido, hincharse.
Eso es todo lo que quiere decir, o todas las acepciones de la palabra utilizada en este versículo. Pero ahorita vamos a ampliarlo un poquito y vamos a ver otras acepciones, otros significados, o si los queremos ver así, otros sinónimos de la palabra envanecer o de alguien que anda envanecido. Creo que tienen ahí unas diapositivas, no sé si ya estén listas. Ok, gracias. Sinónimos de la palabra envanecer, tenemos orgullo, también se utiliza para describir envanecer, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a las demás. Voy a leer esta definición y 3 más. Y yo quisiera que fueras registrando en tu mente las coincidencias de estas definiciones para que veas hacia dónde nos lleva esta escritura, hacia dónde nos lleva Dios por medio de esta escritura cuando describe a alguien que anda envanecido y que por lo tanto no practica este amor. Es alguien orgulloso, o bueno, alguien que tiene orgullo, ya lo leímos, exceso de estimación hacia uno mismo y el resto de la definición. Muy particular, dice, al final la persona se cree superior a los demás. No es superior, la persona se cree superior a los demás. Siguiente, por favor. ¿Qué más quiere decir u otro sinónimo? Ok, altivez, sentimiento de superioridad frente a los demás. Otra vez la misma idea. Ok, gracias. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Ese es otro sinónimo. Siguiente, por favor. Arrogancia, que muestra soberbia, y otra vez la idea, y trata con desprecio a los demás. Y trata con desprecio a los demás. Siguiente. Finalmente, ¿qué es soberbia? Persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Si te das cuenta, todas estas definiciones van repitiendo características, y de hecho es así. Quizá pudiéramos tomar esta última definición como aquella que aglutina, que junta el resto de los sinónimos que acabamos de leer. Una persona que anda envanecida es lo mismo que una persona que anda en soberbia, y que por lo tanto, dice la Biblia, no anda en este amor bíblico. ¿Y cuál es su proceder? Es una persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial, y lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Tenemos 2 imágenes que más o menos nos van a describir a estas personas también. Si me pones la siguiente, de favor. Ahí vemos a ese personaje. Incluso en la imagen se ve el muy grande y el resto se ven pequeños. No quiere decir que así estén, sino es como una persona que es soberbia, que está envanecida. ¿Cómo actúa? Como si ella fuera muy grande en comparación a los demás. Como si los demás no tuvieran nada que hacer ni nada que decirle, porque la persona es muy grande. Puede que se sienta grande porque tiene mucho conocimiento, mucho estudio, mucho dinero, y la persona así vive. O sea, esta imagen refleja la manera en cómo vive la persona. Si me pones la siguiente, es muy similar, nada más es presentada de otra manera, pero ahí está. Incluso hasta se ve un rostro duro, se ve un rostro serio, despreciativo, como leímos en las definiciones. Es nada más para que nos quede clara esta primera idea.
o este principio de idea. Cuando la Biblia dice que el amor no se envanece, describe alguien que está envanecido, no anda en el amor bíblico, no anda en esta clase de amor. ¿Y cómo es que procede? De esta manera, como acabamos de leer y como estas imágenes muy sencillas nos representan. Vamos a dejarlas ahí, si gustan, dejamos las diapositivas, prendemos la luz de favor, muchas gracias. Y vamos a ver entonces las características de una persona que no anda en este amor bíblico, como lo he estado mencionando. Si me acompañas a leer Proverbios 21:4, simplemente vamos a ir estableciendo cómo habla la Biblia acerca de este proceder. Dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos, termina diciendo el proverbio, son pecado. O sea, este proceder es muy importante que lo establezcamos. Este proceder, explicándolo de otra manera, o sea, la persona que es altiva de ojos, la persona que tiene orgullo en su corazón, como lo hemos estado describiendo con lo poco que llevamos del mensaje, la persona que procede así, está en una posición delante de Dios. Aquí el proverbio dice, este proceder es pecado. En otras palabras, una persona que anda así, está muy lejos de Dios, porque el pecado y Dios no tienen que ver. Es una persona que está actuando de esta manera, tiene un problema, tiene algo que arreglar con Dios. Es algo que Dios quiere que la persona entienda, que la persona sea alumbrada, si es que anda envanecida, si la persona procede con soberbia, con altivez, con arrogancia, con orgullo. Él quiere decirle a la persona el día de hoy, quiero que entiendas algo. Tú y yo necesitamos arreglar una situación, porque ese proceder yo no lo apruebo, yo no lo veo bien, yo no lo veo como una debilidad, yo no lo veo como un rasgo de carácter, porque el rasgo de carácter no es algo que en un momento dado Dios pueda llegar a juzgar en la persona, sino más bien el proceder de la persona, la acción de la persona. Cuando cae en la característica de lo que la Biblia le llama pecado, es cuando la persona dice, hay un problema, o la persona puede entender, hay un problema, tengo un problema con Dios que debo arreglar a causa de mi proceder. Características de personas que tienen esta actitud o que andan así, que viven así. Son personas que tienen un concepto exagerado de sí mismas, personas a las que en algún momento de forma coloquial se les pudiera decir personas infladas, personas que llegan a perder la proporción de la realidad y, como también de manera coloquial se dice, pierden el piso. Puede ser que a estas personas les haya sucedido algún tipo de logro en lo personal, en lo académico, en lo profesional, y eso hace que tal persona, tal ser humano, se considere de una manera o de otra mejor que los demás. Cuando vamos describiendo todas estas características, pueden ir viniendo a nuestra mente ideas. Quizá alguno dirá, bueno, me parece que sí conozco a alguien así. Algún otro podrá decir, caray, pues como que me da la idea que no sé, pudiera ser mi comportamiento. O pudiera ser que alguien dijera, no, yo no soy así. No, yo sí tengo logros, yo sí tengo estudios, yo sí tengo una posición económica, etcétera. Pero no, yo no soy así. No, yo no soy orgulloso, yo no soy altivo, yo no soy arrogante, yo no soy soberbio. Bueno, una persona
pues independientemente de cómo se pueda percibir a sí misma la persona, cuando una persona procede con una característica, el desprecio hacia los demás, aunque sea poco, aunque sea sutil, aunque sea la persona que dijera, bueno, pero es que eso es algo insignificante. Bueno, habrá que ver si de acuerdo a la Biblia, para Dios es algo insignificante o está reflejando algo del corazón, o está reflejando algo en la persona que a Dios no le está agradando, que a Dios no le agrada. Y por lo tanto Dios se preocupa en poner en su palabra, en escribir en su palabra, oye, persona que dices que me conoces, que dices que quieres conocerme, yo te quiero decir algo, tú debes de andar en amor, pero también te quiero ampliar la idea, te quiero ampliar el concepto, como vimos hace varias semanas. No quiero que te confundas pensando que tú sí tienes amor, cuando lo que tienes es un buen sentimiento, cuando lo que tienes son emociones, etcétera. Yo quiero que abras tus ojos, porque si tú dices que caminas en amor, si tú dices que me conoces, quiere decir que yo he derramado mi amor en tu corazón y por lo tanto tú debes de andar no envanecido, sino como vamos a ver al final, debes de andar de manera contraria. Vamos a verlo al final, pero debes de andar de manera contraria. Por lo tanto, si tú estás envanecido o todas las otras características que describimos, entonces tú no tienes el verdadero amor. Tú no andas en verdadero amor. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo con el sencillo versículo de 1 Corintios 13:4. Un ejemplo en la Biblia. Te invito a que vayamos al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4. No lo vamos a leer todo. Este capítulo describe a un personaje. Este personaje es el rey Nabucodonosor. Probablemente tú ya has leído antes acerca de él. Este rey, la Biblia nos describe que por medio de él Dios trajo un juicio específicamente hacia el reino de Judá, hacia su capital Jerusalén. Este rey sitió Jerusalén, tomó personas de ahí de Jerusalén, se las llevó deportadas. Es un juicio que Dios había anunciado a su pueblo por haberlo dejado. Y este rey Nabucodonosor fue usado por Dios para eso. Pero en ese momento él era un rey poderoso, él era un rey muy grande. Su imperio, como vamos a ver o como tú puedes ver en el capítulo, su imperio era un imperio fuerte, era un reino fuerte. Realmente no se veía, si se quiere poner así, de acuerdo a la descripción, y tú lo vas a ver después, vuelvo a decirlo, no lo voy a leer todo el capítulo, tú lo puedes leer después y te vas a dar cuenta que su reino pues parecía inconmovible, que nadie se le podía en un momento dado levantar al rey Nabucodonosor, porque él había sido establecido como un rey fuerte. De hecho, en el capítulo 4 del versículo 20 le empieza a describir Daniel a Nabucodonosor la interpretación de un sueño que tuvo. Nabucodonosor dice: yo tuve un sueño y vi que había un árbol cuya copa llegaba hasta los cielos, y ese árbol estaba fuerte, estaba muy firme y era tan grande que se veía de todos los confines de la tierra, y era tan grande que las aves de los cielos hacían nido ahí, y era tan grande que las bestias del campo estaban abajo. Y Daniel empieza a describir en el versículo 20, ese árbol que tú viste, cuyo follaje era hermoso, cuyo fruto era abundante. Y le dice en el versículo 22, eres tú mismo, rey. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño de ese árbol y le dice Daniel, ese sueño que tú no entiendes, esa visión, Dios estaba haciendo ver que así eres tú, como ese árbol. Pero después de que ese árbol lo vio tan hermoso, tan abundante, el rey Nabucodonosor en su visión vio que había un vigilante santo que descendía del cielo y que decía: cortad el árbol y destruirlo,
O sea, a ese árbol hermoso le estaba viniendo una sentencia, un juicio. Iba a ser cortado e iba a ser destruido. Dice, más las cepas de sus raíces dejaréis en tierra. Iba a haber algo que se iba a conservar de ese árbol, pero finalmente iba a ser cortado. Y luego amplía más la sentencia, el juicio que iba a venir. Y dice que iba a ser echado ese árbol, que era la persona de Nabucodonosor, iba a ser echado con las bestias, iba a ser mojado con el rocío del cielo. En otras palabras, como versículos más adelante podemos leer, este rey iba a perder la razón. Tú puedes leer más adelante cómo viene un juicio. A partir del versículo 29 dice que pasaron 12 meses después de estas palabras. Dice, y el versículo 30 dice que el rey dijo, si ese sí lo ponemos, por favor, si quieres desde el 28. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, es decir, el sueño y la interpretación. La profecía, si podemos también mencionarla así, de lo que le iba a suceder más adelante. Versículo 29, ahora sí. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, siguiente, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, dice que tiempo después de que tuvo este sueño y esta interpretación, el rey volteó a ver sus dominios y dijo, bueno, qué grande es este reino, grande como un árbol que llega hasta el cielo, qué grande, qué importante es. Y dice, no la edifiqué yo, no la hice yo con mi poder y para gloria, para que haya brillo de mi majestad, del gran rey que soy. Vamos a leer. Así pensaba Nabucodonosor acerca de sí mismo. Daniel 4:31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Leo la última parte, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Siguiente. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Cuando tú lees esto en la escritura dices, caray, qué terrible lo que le pasó a esta persona. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos llegar a esa conclusión. ¿Qué hizo esta persona que le vino este juicio? ¿Qué hizo esta persona que vino en tal condición? No sé si tú te puedas imaginar a ti mismo, a ti misma en esa condición. Tú hoy alguien te saluda, le respondes. Alguien te habla por tu nombre, volteas. Te da sed, te levantas, vas y tomas agua. Te da hambre, te levantas. Si estás en tu casa, vas al refrigerador, lo abres y escoges de lo que hay, lo que más te gusta. Y eso que escoges te lo puedes llevar a la boca, y si necesitas abrir algún recipiente lo puedes abrir. Tienes todas esas capacidades, hasta donde mis ojos alcanzan a ver a los aquí presentes. Tienes esas capacidades. Imagínate a ti mismo ahora en esta condición, aventado afuera, no puedes entrar por cuanto tu comportamiento es como bestia. Todo lo que nos describe la escritura. Su pelo le creció como plumas, un pelo grueso, un pelo abundante. Llovía y ni quien le pusiera un techito, se mojaba con el rocío. ¿Sí me voy explicando? ¿Cómo es que pudo una persona llegar a tal condición? Bueno, Dios emitió un juicio sobre tal persona
Pero ¿cuál fue su pecado? Esta persona estaba enaltecida. Yo te invito a que leas el libro de Daniel, del primer capítulo, el capítulo 2 y el capítulo 3, y llegues hasta el capítulo 4 y te vas a dar cuenta de cómo era este rey. Este rey no es que en este capítulo se manifestó su proceder, su forma de actuar. Él desde el capítulo 2, él ya había dicho, ya había establecido, ya había dado a conocer cómo procedía él y cómo veía a los demás. Les dijo allá a los sabios y a los magos, les dijo: yo tuve un sueño, pero ¿qué creen? Necesito que ustedes me lo expliquen, me den su significado. Ah, claro, rey, danos el sueño y te daremos el significado. Ah, no, resulta que olvidé el sueño. Bueno, ¿y cómo quieres que te demos el significado? Pues yo no sé, pero ustedes me tienen que decir qué soñé y qué significa. Como le dijeron, es que no hay nadie en la tierra que lo haga, ni tampoco hay rey que lo pida. Ah, pues entonces como no pueden, se me van todos, me los matan a todos, por favor. Perdóname que truene los dedos para expresar un poquito a la persona. Me los matan a todos, por favor. Así procedía Nabucodonosor. Nada más porque no le supieron decir qué soñó y cómo lo soñó y qué significaba lo que había soñado. En el siguiente capítulo dice la escritura que él decidió levantar una estatua de aproximadamente 30 metros con su efigie, su figura. Y en un momento dado la persona fue dada orden de que en todo el reino, cuando sonara el tamboril, cuando sonara el arpa, cuando soltara el salterio, los instrumentos musicales, toda persona del reino se debía inclinar y adorar esa figura. Y como hubo 3 personas que habían salido de Jerusalén, los que se conocen como los amigos de Daniel, a quienes los nombraron como Sadrach, Mesach y Abed-nego allí en Babilonia, estas personas salieron de Jerusalén. Ellos sabían que no tenían que adorar a nadie más que al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y determinaron: no nos vamos a inclinar. Ah, no se van a inclinar, pues los voy a echar en un horno de fuego. Así procedía. ¿Cómo que no me van a honrar? ¿Qué no ven qué grande soy? Me tienen que honrar. No te vamos a honrar. Entonces los voy a echar en un horno de fuego. Pues échanos. Nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu horno, de tu mano, rey. Pero aún si no lo hace, de todas maneras no nos vamos a inclinar, no vamos a desobedecer a Dios. Y dice la Biblia que el rey se enojó tanto que mandó calentar el horno 7 veces para que los consumiera. Sucede un milagro, estas personas son echadas al fuego, son quemados los que los echan. El rey Nabucodonosor ve el horno de fuego y dice: ¿no fueron 3 los que fueron echados? Aquí yo veo 4 y el cuarto tiene semejanza de hijo de los dioses. Jesús mismo estaba con los amigos de Daniel, porque dice la Biblia: yo honraré a los que me honran. Qué especial, pero qué particular es el proceder de este rey. ¿Cómo se atreven a desafiarme? ¿Qué no saben quién soy yo? ¿Qué no han visto mi reino? ¿Qué no conocen mi posición? Soy el gran Nabucodonosor. Vean todo lo que yo gobierno. Vean hasta dónde alcanza mi reino, mi dominio. Una persona que anda enaltecida. Habrá muchos reyes o autoridades o eminencias en esta tierra el día de hoy que procedan como Nabucodonosor. Seguramente hay por ahí un dicho o se menciona como una frase, que el poder llega a enloquecer a las personas, que el tener a la persona le puede causar que pierda el piso y la persona empiece a creerse, a sentirse más. Y dice la Biblia que tal persona está envanecida. Pero a veces no tienen que ser reyes o no tienen que ser dueños de algo muy importante. Quizá pudieras pensar una empresa grande, una automotriz, una armadora, qué sé yo. Esa persona tiene de qué creerse. No, a veces la persona puede tener muy poquito, pero tener de qué creerse. Pero encuentra de dónde creerse más que los demás. Ah, de todos mis hermanos, yo fui el único que estudié. Y entonces yo sé más que todos ustedes. Y no me vengan a decir,
No me vengan a mí a hablar, no me traten de regañar. Quizá es el hijo menor, el hermano menor, y los grandes tratan de reconvenir su actitud. Te estoy hablando de un ejemplo. Los grandes tratan de reconvenir su actitud, su proceder, que se le revela a los papás, que les habla de manera grosera, que no se sujeta, que no obedece. Oye, hermano, pues ¿qué te pasa? Pues mira cómo tienes a mi mamá, está enferma y cómo la tratas. A mí no me digas, mira, tú nada más estudiaste hasta tal grado y ahí tienes que andar trabajando en estos oficios. A mí no me digas, yo ya soy un licenciado, soy una licenciada. A mí no me digas. Papá, a mí no me expliques. Papá, a ver, ¿hasta qué grado estudiaste, papá? Mira, yo ya sé, yo fui a la escuela. ¿Sabes por qué pudiste ir a la escuela? Quizá podríamos decirle a un hijo de familia que proceda así. ¿Sabes por qué pudiste ir a la escuela? Porque ese papá y esa mamá que ahora menosprecias, discúlpenme la expresión, no sé si se oiga mal, se sobaron el lomo trabajando para poder darte tus estudios y que tú tuvieras algo, una preparación que te sirviera para la vida. No te lo dieron para que ahora te creas más. No te lo dieron para que tú creas que es por tu gran inteligencia. Con todo y tu inteligencia, con todo y tu IQ de más de 100, si de 3 meses, un día o 2 o 3, no sé, no te hubieran dado tu lechita, con todo y tu IQ no hubieras sido licenciado. ¿Sí me explico? Pero la persona pierde el piso, la persona se envanece. No se diga si la persona llega a tener un poco de dinero. La persona a veces dice, yo soy el que tengo la mejor casita de aquí de todos mis vecinos, y menosprecia a uno y le dice de tal manera, fulanita, mira cómo se viste, sutanita, mira cómo procede, tal, mira cómo habla. No, mira nada más cómo tienen ahí sus cosas todas tiradas. No, nuestra casa está bonita. No, la casa de mis vecinos, no, ninguna, no le vas a ninguna, pero mira la casa que yo he levantado. Envanecido, sintiéndose más que los demás. Yo he levantado empresas, yo tengo dinero. Mira, el envanecimiento es tan triste cuando llega a la vida de una persona. Es tan triste que a veces las personas se sienten superiores porque agarran un hueso en un puesto de gobierno, como se dice, ¿verdad? Es que tal gobierno, tal gobierno en turno, pues ya le dio trabajo a fulanito y resulta que ahí le dieron carro y la persona ya llega en el carro que no es suyo, que no paga la gasolina, que no paga el mantenimiento, pero la persona llega ya viendo a los demás por arriba del hombro, por decirme yo traigo carro y todos ustedes andan a pie. Envanecido. Si no llega a suceder, cuando las personas en un momento dado llegan incluso a ser contratados, quizá por una persona importante, quizá por una persona que tiene una amenaza en cuanto a su vida, su seguridad, y contratan a un varón. Oye, necesito que me cuides, que tú seas la persona que ahí estés cuidándome, no me vayan a atacar, no vayan a dañar mi integridad. Y a veces la persona, si está cuidando a un político de cierto rango, está cuidando a un empresario, no se diga a una persona de farándula, la persona actúa con arrogancia. La persona no le pueden hablar, no le pueden decir, a ti te hago de esta manera. Incluso ha habido situaciones donde la persona a quien cuidan comete una infracción, se lo quiere llevar la grúa. Ahí están las otras personas aventando al de la grúa, haciéndolo para allá, usando su fuerza, porque a veces son personas con fuerza, personas grandes, menospreciando, haciendo menos a los demás. Y a veces, ¿qué tienen o qué son? Pues nada más son el que cuida, al que tiene el dinero, al que tiene el puesto. Y dice la Biblia que si hay un alto, pues sobre ese hay uno más alto. Siempre va a haber uno más alto. Y si hubiera alguien que gobernara todo el mundo, pues sobre ese está uno más alto, que es Dios, que es el mismo que juzgó a Nabucodonosor. Qué tremendo, porque Dios nos muestra en su palabra que Él juzga al orgulloso y al soberbio, que cuando la persona
tiene un progreso, un cambio a favor, y las cosas le empiezan a ir bien, la persona llega a cambiar, la persona se siente superior, empieza a sentirse especial y se envanece. Pero Dios muchas veces le deja ver a la persona. Y si la persona está escuchando un mensaje como este o este mensaje, Dios le hace ver a la persona: tu proceder no es correcto. Quiero que abra los ojos y veas que tu proceder no es correcto. Andas envanecido, andas envanecida, menosprecias a los demás. Porque déjame decirte que alguien que anda en este camino, que alguien que procede de forma orgullosa, con arrogancia en la vida para con sus semejantes, en no pocas ocasiones es de la misma manera para con Dios. Menosprecia a Dios. ¿Y en qué se nota? En el lugar que tiene Dios en la vida de esa persona, el lugar de importancia. Algunos llegan a pensar que porque respetan el nombre de Dios, porque vienen a una reunión como esta, o porque van a una iglesia y acuden a una misa, y de esa manera sienten que ya están respetando el nombre de Dios, piensan que eso es suficiente y Dios ya los ve de manera agradable. Otros piensan que en estos tiempos, en una nación como la nuestra, que es católica, en estos tiempos que le llaman de Cuaresma, si guardan ciertas cosas, ya se sienten que están honrando a Dios, aunque las guarden solo un día, solo una mañana o solo unas horas de un día. No voy a comer, me voy a abstener, etcétera, de ciertas cosas. ¿Y de qué sirve hacer sacrificios? No es mejor, dice la palabra de Dios, no es mejor que los sacrificios que se obedezca a la palabra de Jehová. A veces la persona menosprecia a Dios por el lugar en el que lo tiene. Puede hablar de Dios, puede tener una Biblia, pero Dios no será el primer lugar en su vida. Y una persona que anda envanecida menosprecia a su prójimo y menosprecia a Dios. No le obedece, no se somete, no se rinde a su palabra, no cumple sus mandamientos. Personas, ya lo mencioné, que pierden el piso. Salmo 138:6. ¿Y por qué es tan particular menospreciar a Dios? ¿Por qué es tan grave o tan particular el hecho de que una persona llegue a menospreciar a Dios? Pues porque déjame decirte que de Dios dependemos todos los seres humanos. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. La Biblia nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Él. Todo lo bueno que tú tienes procede de ti. Hay personas que menosprecian, andan envanecidas, menosprecian a otros, nada más, ¿sabes por qué? Por su aspecto físico. Se sienten más que otras personas porque tienen una cara bonita. Y nada más vano que eso. ¿Te recuerdas la definición que leímos al principio del original del griego? Inflar. Infla un globo, ya lo inflas. Y luego otro, más grande, no, más grande, grande, otro poquito. Y de repente, ¡pum!, se truena. ¿Y qué pasó con ese globo? Ya no sirve. Así de vano es decir, yo estoy bonita, las de mi salón no, yo soy la más bonita. Y sentirte, a lo mejor está de más que lo digamos, pero lo vamos a decir. Si alguien llega a pensar así, le diríamos a tal jovencita, pero casi siempre se da en las jóvenes, aunque también en muchas ocasiones la edad no es límite para esto. Le diríamos a la jovencita con mucho amor, pues ¿qué hiciste tú para tener esa cara? ¿Qué hiciste tú? La verdad, nada.
Es que yo soy el más alto de mi grupo y a los chaparritos hasta los hago así. Perdóname la expresión, a los más bajitos. ¿Qué hiciste tú para tener esa estatura? Digo, y a veces podrá hacer algo de juego pero si la persona en verdad lastima a su prójimo con ese proceder, los ve así, de verdad en su corazón los menosprecia. Ay, discúlpame la expresión, no queremos menoscabar a nadie, pero a veces se oye así: ay, el enano ese, ay, cálmate, enano. ¿Qué hiciste tú para no estar enano? ¿Sí me voy explicando? Es andar envanecido por algo que consigue, algo que tiene, y con eso menosprecia a los demás. Ese es el proceder de alguien que no anda en el amor de 1 Corintios 13, porque dice la Biblia muy claro que el amor no se envanece. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, al envanecido, al soberbio, ¿qué dice? Mira de lejos. Es particular. Dios no puede estar en presencia del pecado, pero es particular como es con el altivo. Dice, se pone muy lejos del altivo. ¿Qué más o dónde lo podemos encontrar este envanecimiento? Pues en el orgullo que está presente en medio de iglesias, en medio de personas que dicen caminar con Dios. Aquellos que cuando dicen caminar con Dios consideran a los que les dicen hermanos, los consideran especiales, o se llegan a considerar especiales por su conocimiento bíblico, por sus virtudes, o por considerarse preferido del pastor. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Personas que dicen: pues yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo camino con Dios, yo conozco a Dios, pero llegan a sentirse de una forma especial cuando tienen cierto rango, cierto cargo, cierta responsabilidad en una congregación. Es que yo soy el de la alabanza, es que yo soy el de tal ministerio. Y entonces se sienten que ya son alguien especial, que ya los demás lo tienen que tratar con: mira, el hermano fulanito que ya hace esta tarea. No, ese es un hermano especial. Denle lugar, invítenlo acá, invítenlo allá. No se diga de aquellas personas que llegan muchas veces a predicar la palabra de Dios, a pararse, a veces nada más una vez hay la oportunidad de pararse enfrente de un grupo de personas y hablar de la palabra de Dios, y la persona baja ya sintiéndose el gran pastor, la persona baja ya sintiéndose el gran predicador, y nomás una vez predicó, pero ya siente que allá es alguien diferente. Y déjame decirte, si yo sé que el ejemplo a veces pudiera sonar, ay, pues qué gracioso, pero sí pasa. Nada más se les da un poco, nada más se les da un ministerio, y cuando se les da un ministerio no entienden que la Biblia dice que cuando Dios te da algo, te encarga algo, no es para que tú te sirvas de ello, sino para que por medio de eso ministres a Dios y le sirvas a tu prójimo. Que si Dios te puso en una posición de responsabilidad, es para que por medio de ello tú puedas servir a otros en amor. Ser tú el servidor de los demás. No es que el que predica, que el que es pastor, que el que tiene cierto ministerio, ya todos le tengan ahora que servir y tenerlo así como que subirlo. Eso es en la religión, amado. Eso es en la religión, donde muchas veces el que está arriba, pues hasta cuando lo saludan, ahí van y se le inclinan y le besan la mano, ¿verdad? Así como que, ay, es que usted es muy especial. Y está la otra persona que es un ser humano, que suda igual que tú, que si no se baña, huele igual que tú y que yo, que si le da un resfriado y no se lo cuida, que a lo mejor le da pulmonía y se muere y se acabó, igual que tú y que yo. Pero ahí está sintiéndose la persona porque ya es de tal jerarquía: sacerdote, presbítero, obispo, pastor, predicador, diácono de la alabanza. Bueno, a veces a la persona le dicen: pues ahí te encargamos la puerta, y con eso es suficiente para que la persona diga: ya tengo un cargo, ya no soy como los demás cristianos. No, ahora ya no. Cuando eso viene de Cristo y la persona lo toma de Cristo, no, ya no eres como los demás.
Ahora dice la Biblia que tú debes ser como el menor, como el más joven, como el que menos sabe, como el más humilde, como el que más necesita de Dios y más necesitas de tus hermanos. Pero ¿qué sucede en las religiones o las personas que en un momento dado llegan a tener cierta luz de la palabra, pero se desvían? No entienden la negación a la que llama Cristo a aquellos a los que sirven, y que no solamente deben de estar dispuestos a darse, a esforzarse, a sacrificarse, sino que además las personas deben de alejar de su vida el sentirse el mayor en medio de los demás, deben de evitar el sentirse especiales. Vamos a leer un texto rápido para explicarlo, Hechos 12:20. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Siguiente versículo. Y un día señalado, vestido de ropas reales, vuelvo a leerlo, me brinqué una palabra. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en los tribunales y les arengó. Siguiente. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Aquí habló un rey al pueblo. Ya vimos que había ahí un conflicto. El rey se sienta en un día señalado, se sienta a juzgar, dice, y les arenga, se levanta a decirles algo. Y dice ahí que el pueblo le aclamaba a gran voz, porque después de que él les habló a todos, la gente empezó a decir: este que acaba de hablar ha hablado como voz de Dios y no de hombre. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Versículo 23, que ya no lo incluí, me parece, pero si lo tienes de favor, gracias. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Una persona a la que le oyeron hablar con tal elocuencia que le dijeron: es como si nos hubiera hablado Dios. Y en lugar de darle gloria a Dios, decir: no, hombre, como Dios, nada más Dios, yo soy un ser humano. Como cuando se le quisieron inclinar a los apóstoles o tomarlos por ahí y llevarlos para levantarlos como dioses y adorarlos. O cuando Juan se trató de adorar a aquel ángel que le presentó la profecía del Apocalipsis: no me adores, adora solo a Dios. Hay cosas que solo Dios merece. Y cuando una persona habla, no, hombre, es que has hablado de verdad con tal elocuencia. ¿Y cuántas personas hay religiosas que hablan, se levantan a exponer la palabra de Dios, a hablar según sus propios dichos de parte de Dios? ¿Y por qué digo según sus propios dichos? Porque muchas veces con su vida no respaldan que estén hablando de parte de Dios, pero ellos dicen que vienen de parte de Dios y hablan y los enaltece el gran predicador. ¿Y cómo habla usted? No, es que, hermano, yo casi sentía que me estaba predicando Jesús. Y la persona, en lugar de darle la gloria a Dios y decirle: fulanito, fulanita persona, o si le dice hermano, pues que le diga hermano. Pero oye, no, pues Jesús es Jesús. O sea, lo que uno puede hacer como hombre es como hombre. Y si hay algo bueno, y si la persona puede llegar a recibir algo de Dios, que la persona diga: Dios me habló. El que habla debe decirle: la gloria es de Dios. Y si entendiste algo, fue porque el Espíritu Santo tuvo a bien utilizar una burra para hablarte. Pero muchos que dicen: no, sí, es que es el gran predicador, es que es la tal persona, y podríamos mencionar infinidad de nombres. Tomé el ejemplo de Herodes. En la antigüedad, los reyes de Israel eran personas ungidas por Dios, así se les consideraba. Incluso acerca del rey Saúl se dice: Saúl entre los profetas, una persona que había recibido una llenura del Espíritu. El Espíritu había venido sobre él y había comenzado a profetizar, diciendo: caray, de Dios nada más nos hablan los profetas, ya también de los reyes, ya también Saúl. Los reyes eran considerados ungidos de Dios. El rey Herodes era parte de lo que había sido el pueblo de Israel. Y cuando él arengó y le dijeron: voz de Dios, él se quedó callado y dijo: sí, hablé como Dios. Y le vino un juicio. ¿Por qué? Porque andaba
envanecido. Qué particular es, porque esto el día de hoy lo vemos con personas que dicen caminar con Dios. ¿Qué más tenemos en la Biblia al respecto? Pues el ejemplo del diablo. Si me acompañas, Hechos 28. Dice el versículo 12: Hijo de hombre, ¿sí? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, figura de Satanás, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Siguiente: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Siguiente: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta ahí. Está describiendo la persona de Satanás cuando dice la Biblia en el versículo 13 que fue un ser creado, pero al momento de ser creado fue rodeado de tal belleza y de tal característica que era muy hermosa su apariencia. Lo que leemos en el texto, lo que alcanzamos a leer en este texto, es que la apariencia de él era muy hermosa y le había sido encomendada una tarea. Dice el versículo 14 que era un querubín grande, un ángel particular. Dice que era protector. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Tenía un lugar especial. Satanás, antes de caer, antes de su caída, tenía un lugar especial en el cielo. El versículo 15 ya lo leímos. Perfecto era en todos sus caminos, y otra vez menciona desde el día que fuiste creado, pero termina diciendo: hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué Satanás fue echado del cielo? ¿Qué pecado se le halló? Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cuál fue su pecado? Se enalteció tu corazón a causa de su hermosura, a causa de ser un ser tan perfectamente creado, de una manera, con una belleza y unas características especiales que Dios puso en él. Él vio todo eso y dijo: bueno, pues yo estoy aquí en el trono, en el monte de Dios. A mí me fue encargada la tarea de ser el querubín protector. Bueno, ¿qué me impide en un momento dado? Casi soy como Dios. ¿Qué me impide sentarme en el trono de Dios? Se enalteció su corazón, se sintió más, tuvo un concepto de sí mismo mucho más alto del que debía tener, y fue juzgado, fue expulsado del cielo. Pero ¿qué vemos aquí? Su corazón se elevó, y vuelvo a decirlo, tuvo el concepto más alto de sí mismo. Lo importante de esto que estamos viendo es que cuando Dios ve a alguien que anda envanecido, que no tiene el amor de 1 de Corintios 13, por cuanto anda envanecido, por cuanto procede con orgullo, por cuanto menosprecia a su prójimo, menosprecia a su familia, menosprecia con los que trabaja, en medio de los que vive, menosprecia a los que tienen menos estudios, menos capacidades, menosprecia a los que tienen un físico diferente al suyo, menosprecia a los que siente inferiores a sí mismo, por cuanto procede así, y acaba incluso menospreciando a la misma persona de Dios en su vida. Dios ve el mismo proceder
que Satanás. El mismo proceder. Y si tú te das cuenta en los ejemplos que hemos tomado, ya vimos al rey Nabucodonosor y fue juzgado. Ya vimos a Herodes y fue juzgado. Acabamos de ver a Satanás y también fue juzgado. Qué particular, porque todo esto nos amplía el panorama. ¿Cómo ando yo? Puede preguntarse cada uno. ¿Cómo es esa clase de amor que tengo yo? Yo digo que sí amo a los demás, yo digo que sí amo a los míos, pero quizás soy un padre, porque a veces los padres pueden caer en esto, cuando menosprecian a los hijos, cuando en un momento dado no los consideran, no los tratan con amor y los tratan de hacer menos, porque sí es cierto, en el hogar Dios les ha concedido una posición de autoridad. Muchos de ellos han servido a sus hijos cuando fueron bebés, cuando fueron pequeños, han sostenido sus necesidades, les han suplido, y algunos hasta han suplido más allá de lo necesario. Y no estoy queriendo decir que al darles más, al darles al sobrepasarles sus necesidades, la persona esté cumpliendo, pero si puede tener, si puede darles más, pues les da más, no hay problema. Pero en un momento dado hasta el padre hace todo eso, y cierto, gana cierta autoridad con los hijos, pero no se cuida de no menospreciar a sus hijos. Y empieza a hablarles de maneras que manifiestan una falta de amor. Ahí está pidiéndole al hijo: a ver, hijo, pequeño, quizá no muy grande, a ver, hijo, tráeme la azucarera, por favor, porque estoy tomándome mi café. Y ahí ve el hijo que trata de servir al padre, y cuando le lleva la azucarera, se le cae y se le rompe. No te digo, siempre lo mismo contigo. Ahí está, el otro día rompiste el jarrón, el otro día se te cayó esto. Ay, a ver, y el hijo ahí quizás asustado, quiera levantar las cosas, quiera reparar su error. Hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. Ya yo lo levanto. Ya, vete para allá, vete para tu cuarto, salte a jugar. Qué particular, porque lo que está haciendo es menospreciar un esfuerzo. ¿Se le cayó? Amada persona, ¿a ti no se te caen las cosas? A mí sí. Y ya no me están creciendo las manos, como sí le pasan a los niños, que a veces les crecen las manos, crecen sus piernas, y como van en ese desarrollo a veces pierden ciertas proporciones. Ya creció y entonces ya el paso ya no es el mismo, su paso junto a los muebles ya no es el mismo, y a veces pasa y pega. Por eso a veces los niños o los adolescentes tiran cosas, porque se siguen desarrollando, su cuerpo está cambiando, se están adaptando. Y la persona, ¿qué les dice? En lugar de entenderlas, el padre o la madre, ¿qué les dice? A veces llenos de ira, llenos de amargura, a veces sin considerar que las personas son seres humanos con alma. O tú no te acuerdas si alguien te lastimó de pequeño, hirió tus sentimientos, ¿tú no te acuerdas? Tú que ya eres mayor, tú que ya eres adulto, ¿no te acuerdas? ¿Y cómo eres con tus hijos? ¿Te cuidas de no menospreciarlos, de no hacerlos menos? Porque si alguien procede así con sus hijos, no anda en el amor, andas envanecido porque a ti no se te caen las cosas. Discúlpame, papá, si hoy no se te caen ya que eres adulto, acuérdate de chico, a lo mejor sí se te caía. Mira nada más estas notas que me traes, yo a tu edad tenía puro 10. ¿De veras? ¿De verdad? Y si sí tenías puro 10, a lo mejor tuviste un padre que se tomó el tiempo para sentarse contigo a estudiar y explicarte las cosas, y que en matemáticas, en física, en química sacaras tus 10. ¿Tú haces lo mismo con tus hijos o nomás le exiges? A mí me traes mis notas, tus notas me las traes bien, a mí me trae la escuela toda pasada, pero no te preocupas de saber si necesita ayuda con la tarea, si anda ahí batallando por una computadora porque no le has comprado la que necesita. Y eso le está restando oportunidad de desarrollar todo su potencial y elevar sus notas. Sí, a veces el papá dice: pues es que yo estoy en una posición de autoridad. Sí, amado, nada más que la autoridad, dijo Jesús, que era para servir, era para servir a otros.
Para eso es la autoridad. No es para que una persona se sienta más. No, eso es en el mundo, amado. Eso es en el mundo. Primera de Timoteo 6. Antes leemos Santiago 4:6, perdón. Dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste, da gracia. O sea, el haber mostrado, el haber visto que hay una consecuencia de un proceder envanecido, de un proceder en soberbia. Es para que nosotros podamos ser alumbrados en un sentido. Dios no se agrada con un comportamiento envanecido. Dios no se agrada con un comportamiento orgulloso, con un comportamiento de soberbia. Dios no se agrada y por lo tanto emite un juicio. En otras palabras, resiste. Ahí está la persona queriéndose acercar a Dios. ¿Y Dios qué hace? Espérame, hay algo que debes arreglar. Ahí está la persona diciendo: es que yo soy cristiano, soy cristiana y yo tengo amor. Espérame, tú andas envanecido, andas envanecida, todavía menosprecias a tus semejantes. Tú no andas en amor. Ahora sí, primera de Timoteo 6:3. ¿Hacia dónde lleva esto? Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, siguiente, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Ya te mencioné ahorita algunos ejemplos. Si alguna persona no se ajusta o no se conforma, como dice literal el versículo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a practicar este tipo de amor, en otras palabras. Si una persona no se conforma a tener este tipo de amor, a renunciar al envanecimiento, a renunciar al orgullo, a renunciar a sentirse más que los demás. Si una persona no lo hace, pues la Biblia dice: la persona está envanecida, va a acabar envanecida, nada sabe, delira, y dice: y de ese proceder nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Creo que lo mencioné, o creo que entra muy bien en los ejemplos que acabo de mencionar de los padres para con los hijos, en esas características. ¿A qué está llamando Dios? Deja tu envanecimiento. O sea, si en un momento dado la persona entiende, tú has entendido: es que yo sí tengo eso. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con todo esto? Abriéndote un panorama. Necesitas volverte a Dios. Necesitas apartarte de ello. Necesitas andar de manera contraria. Cierro esto y paso a lo que sería lo contrario, al proceder contrario. Proverbios 16:18. Nada más para cerrar esta parte de que Dios siempre reserva una consecuencia para el que anda en soberbia. Dice así el proverbio: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso es Proverbios 16:18. Por eso en los ejemplos que vimos en la Biblia vimos que siempre hubo un juicio, siempre hubo un juicio, siempre hubo un juicio. ¿Qué puede esperar una persona que el día de hoy pueda entender y darse cuenta por el espíritu que anda en soberbia o anda envanecida? Si no se aparta, si no cambia, si no reconviene su camino, pues dice la Biblia muy claro: pues si andas en soberbia, allá adelante está el quebrantamiento, y si andas en altivez, allá adelante está la caída. Cambia tu forma de proceder, cambia, vuélvete a Dios, endereza las cosas, es el llamado.
¿Qué sería lo contrario a lo que hemos visto? Orgullo, arrogancia, altivez, soberbia. ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario a orgullo es humildad, satisfacción, honra, dignidad, pundonor. Lo contrario a altivez, sencillez, humildad. Lo contrario a arrogancia, otra vez, sencillez, humildad. Lo contrario a soberbia, humildad. Ese es el proceder de alguien que ama, alguien que anda en humildad. ¿Qué es lo que hace el humilde? Lucas 22:25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones, está hablando Jesús, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Lo que mencionábamos, hay reyes, hay autoridades, hay presidentes el día de hoy, gobernadores. Inmediato se sienten en un momento dado en autoridad y se enseñorean, se sirven de otros. Y Jesús les dice esto a sus discípulos, versículo 26: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Cuando una persona anda en amor y no anda envanecida, no anda en orgullo y en soberbia, no anda en arrogancia. Cuando la persona procede entre sus semejantes, entre los cercanos, como el más joven. ¿Qué quiere decir esto como el más joven? El que más necesita ser enseñado, el que más necesita ser guiado. Cuando hablamos de andar con Dios en un grupo de cristianos, ¿cómo procede un cristiano que tiene esta clase de amor? Este amor con humildad, lo contrario envanecido. ¿Cómo procede? Como el más joven. Hermanos, yo tengo mucho que aprender de ustedes. Y no nada más lo dice, actúa conforme a ello. Cuando en un momento dado le es llamada la atención, cuando en un momento dado le es señalada alguna cosa, la persona lo recibe. Porque el caso contrario, hablando todavía en el ámbito cristiano, cuando una persona entre cristianos, quizá pudiera una persona llevar a cabo una tarea. Vamos a poner un ejemplo: la persona que canta, está ahí cantando su alabanza, termina de su labor, termina su labor, y alguien le dice: oye, hermano, te quiero decir, el canto que cantaste no estaba bien así. Cuando la persona es humilde, sabe recibir. A ver, explíqueme, hermana, ¿por qué? Mira, porque va de esta manera. Ok, lo voy a considerar, muchas gracias. Y a lo mejor quien se le acercó es alguien que tiene poco tiempo de caminar con Dios. Pero el proceder, ¿cuál es? La persona que lo recibe, si es humilde, dice, no se va a poner a pensar: a ver, ¿qué me estás diciendo si es como la 50ª vez que yo canto este canto? ¿Cómo me dices que no va así? No piensa así. Si la persona es humilde, no piensa así. Si anda envanecida, va a pensar así. Algunos otros pudieran llegar a recibirlo y decir: ok, sí, gracias hermanito, gracias hermanita. Y en su corazón irse pensando: ¿qué vas a ver? Si yo sé cómo se canta. ¿Sí me explico? Andar envanecido o andar humilde. El que anda en esta clase de amor está en humildad. A veces el que predica tiene que decir: ven, te quiero decir algo en amor, te equivocaste. ¿Qué? Yo, el gran predicador, se equivocó. Yo, el etcétera, etcétera, pastor, se equivocó. ¿Cómo te atreves? Es más, ¿tú quién eres? Pues fulanito. ¿Y cuánto tienes de cristiano? Pues tengo 6 meses. A mí me vas a decir que tengo 20 años de predicar. Así procede el que anda envanecido. Y a lo mejor a algunos les cause risa el ejemplo, pero es cierto. Así andan. No, a mí no me digas, no me juzgues. ¿Tú qué sabes? Yo tengo estudios de hermenéutica, etcétera, etcétera, de teología, etcétera, etcétera. A ver, ¿conoces la exégesis del texto? Pues mire, es la primera vez que oigo la palabra que usted me dice, pero la Biblia dice esto y usted lo dijo mal. Vete de aquí. Es más, no puedes venir hasta que yo te hable. Alguien que anda envanecido. ¿Cómo procede el humilde?
hermano, a ver, muéstrame, pues mira, es que tú dijiste esto y esto, dice el texto. Tienes razón, discúlpame, me equivoqué, es cierto. Tienes razón. Porque el que está, el mayor entre sus hermanos es como el más joven, el que más necesita. Dice, y el que dirige como el que sirve. Y versículos más adelante Jesús les dice a sus discípulos, pues yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y por ejemplo en Juan 13 les lavó los pies. Y no es, entonces yo voy a ser como Jesús, le voy a lavar los pies a mis hermanos. No es que laves los pies, amado, es que tengas un corazón para con los demás. ¿En qué te puedo servir? El que anda en este amor anda siempre en humildad, está consciente que no todo lo sabe, se somete y ve a los demás como superiores. En el caso de los hijos, cuando reciben la reprensión y corrección de sus padres, pues no andan envanecidos, como ya cité en los ejemplos, sino más bien reciben la reprensión y dicen, pues sí, me equivoqué, perdona. A veces el hijo tendrá hasta una maestría, tendrá un doctorado, y quizá el papá pues no llegó hasta esos niveles de estudio, se quedó en menos niveles de estudio por trabajar y de alimentar al hijo que sí estudió su maestría, su carrera. Pero el hijo que anda en humildad dirá, papá, tienes razón, papá, te escucho. Y a lo mejor le dirá, déjame explicarte, papá, así no son las cosas, déjame explicarte, pero recibo lo que me digas, nada más que considera esto y esto. Y a lo mejor el papá dirá, ok, hijo, yo vi otras cosas, pero no dirá decir, ¿tú qué me dices? Como dicen, ¿tú qué me dices, viejillo? No, hay gente que así se expresa. ¿Tú qué me vas a decir? ¿También qué me vas a decir? No, el que anda en humildad, ¿cómo procede? No, papá, dime. Es que mi papá ya está grande y se le van las cabras al monte. No, ya ni sabe qué dice. No, a ver, me siento y a ver, explícame, papá. Pues es que esto y esto, hijo. Es que a lo mejor no consideraste esto otro, papá, por eso actúa así, por eso no vine, o por eso sí vine, o por eso dije esto, papá. O dirá, tienes razón, papá, me equivoqué, te pido perdón y voy a arreglar las cosas. Anda en humildad. No porque tengo mucho estudio ya nadie me va a poder llamar la atención. No porque nadie tiene mi dinero ya nadie me va a poder decir que estoy haciendo mal las cosas. No porque yo soy el papá ya nadie me va a poder corregir. Sí es cierto que la jerarquía en los hogares o el orden en los hogares, para decirlo de otra manera, el orden en el hogar es la autoridad, son los padres y los hijos están bajo esa autoridad. Pero habrá veces que el hijo le podrá recomendar al papá, papá, es que pues tú hiciste esto y la Biblia dice esto, si el papá es cristiano. Hijo, tienes razón, tengo que irle a pedir perdón a tal persona, tengo que corregir esa situación. No le va a decir, usted cállese, a mí no me esté diciendo, soy su padre. No, el que anda en humildad está como el más joven, como el más joven. A veces necesitará en humildad el padre pedirle perdón a los hijos por alguna situación o alguna mala actitud, algún acontecimiento. Y qué especial es cuando los hijos pueden ver a un papá o una mamá humilde que le dice, hijo, perdóname, me equivoqué, me apresuré en corregirte, me apresuré en regañarte, no consideré que pues tú traes, volviendo al ejemplo de la azucarera, pues no consideré que tú pues no la querías tirar, ni venías jugando, ni fuiste descuidado, simplemente se te cayó, es un accidente. Hijo, perdóname. ¿Cuánta autoridad gana un padre con los hijos cuando procede así y reconoce sus errores? Eso no es cierto, hijos. ¿Quién está de acuerdo? Los que son hijos. ¿Sí gana autoridad un padre cuando dice, hijo, perdóname? Sí. Se levantaron poquitas manos, yo la levanto también, yo todavía soy hijo. Ok, gana mucha autoridad un padre cuando tiene ese proceder. Cuando la persona no recibe la reprensión, ya dijimos, anda envanecido, cree que puede todo, cree que nadie le tiene que decir las cosas, cómo hacer las cosas. No acepta que alguien le pueda decir qué hacer, mucho menos si es más joven, y en el ámbito cristiano mucho menos si tiene menos tiempo de caminar con Dios. Salmo 141:5.
Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Así procede el que no anda envanecido, y por el contrario anda en humildad. Ay, me tiene que reprender. Gracias porque me castigaste. Gracias porque me reprendiste. Gracias porque me hiciste corregir las cosas. Gracias. Si me reprendes, en lugar de que yo te lo tome a mal y ya te agarre tirria, diga, no, es que el otro día me regañó y me dijo, y no, gracias, te agradezco de veras que te hayas tomado la molestia. Cuando una persona anda envanecida no recibe las reprensiones, y en muchas ocasiones la persona está en un grande riesgo. Al no recibir las reprensiones, viene a andar en envanecimiento, y a veces ese envanecimiento deriva en que la persona empiece a sentir que puede caminar sola. Y un engaño que llega a la mente de tales personas en ocasiones es el siguiente: la persona empieza por alguna circunstancia a dejar de orar, la persona deja de leer su Biblia, en otras palabras, deja de estar en comunión con Dios. No porque lo haga religiosamente, que si tú no eres cristiano, a lo mejor tú oyes que decimos mucho dejar de orar, dejar de leer la Biblia. No es porque el que es cristiano ora y lee. No, pues hay gente que ora y lee, no es cristiana. Pero el que es cristiano ora y lee porque es la manera de estar en comunicación con Dios constante. Es la manera como la persona se va a mantener junto a Dios y va a mantener su caminar santo, su caminar agradable a Dios, su caminar como la luz de la aurora que ve en aumento, va aumentando en santidad, su carácter va siendo moldeado con Dios, se va pareciendo más a Cristo cada vez. Pero eso es resultado no de que la persona asiste a la reunión, no de que la persona asiste a las reuniones entre semana, no de que la persona lee muchos libros cristianos o escucha muchos mensajes, que no es malo escucharlos, es bueno escuchar de la palabra. Pero la palabra nos enseña que los medios de gracia, donde la persona puede aprender en lo secreto de Dios, recibir de Dios fuerza, soporte, incluso hasta promesas. A veces el cristiano está batallando con ideas en su mente, y luego sale a trabajar y batalla con lo que hay alrededor, en su trabajo, el ambiente, todo le invita a pecar, todo le llama a pecar. Y si hay alguien en el trabajo que le está molestando, que le cae mal a la persona, que aquella persona ya se alejó de lo malo, y entonces le empieza a molestar, se empieza a burlar, empieza a atacarlo de una o de otra manera. A veces hasta se atreven a difamarlos con los jefes porque les cae mal su proceder, y la persona empieza a sufrir todo eso. ¿Y sabes cómo una persona va a poder resistir todo eso y el siguiente día tener suficientes fuerzas para seguir amando a Dios, para seguir caminando en santidad, y para además seguir amando a aquel que lo está difamando, que lo está molestando, que está tratándole mal? Porque la Biblia dice que debe haber un amor hacia los enemigos. La persona que tiene esta clase de amor de 1 Corintios 3 es el que puede amar al que le hace mal, al que ora por el que le maldice y le ultraja. Para que la persona pueda mantenerse viviendo así, necesita tomar de Dios. ¿Y dónde puede tomar de Dios? En su palabra y en la oración. Pero cuando la persona anda envanecida, deja la palabra, deja la oración y dice, bueno, no pasó nada, pues no he pecado. Pues a lo mejor no has adulterado, a lo mejor no has fornicado, a lo mejor no te has tomado una cerveza, pero andas en otro pecado: el envanecimiento, el orgullo, la soberbia. Porque una persona que puede caminar y pasar varios días y hasta semanas sin orar, sin buscar a Dios en la Escritura, porque una persona anda envanecida, porque con su vida le está diciendo a Dios, no necesito tener comunión contigo. O dice la persona, yo sí oro. ¿Dónde oras? Oro en el camión. Imagínate una persona un esposo que dijera, mi amor, voy a estar contigo toda la tarde. Ah, ¿sí vas a venir aquí? No, te voy a hablar de mi trabajo y desde ahí voy a estar hablando contigo y te voy a estar ahí escuchando, pero voy a estar contigo. Ahí voy a estar contigo, nada más yo voy a estar en mi trabajo, o me voy a ir con mis amigos, o me voy a ir a la casa de mi mamá y desde ahí voy a estar contigo porque te voy a estar hablando por teléfono
y vamos a estar platicando y voy a estar contigo. A ver, las que son esposas, que así te dijera tu esposo, ¿qué le dirías? Ah, sí, esposo, sí siento que estás conmigo. A ver, ¿qué esposa le diría sí a su esposo? Levante la mano. Ni una esposa, y si hay varias esposas aquí, ¿verdad? ¿Qué dirías? ¿Qué pasó? ¿Cómo que estás conmigo y estás hasta allá? ¿Cómo que estás con tu mamá y quieres estar hablando ahí conmigo? Pero estás, sí, mi amor, es que fíjate que, sí, mamá, ¿qué me dijiste? Sí, yo también, mamá, sí, también te quiero mucho. Y fíjate, mi amor, que te estaba diciendo, ¿qué, hermano? ¿Qué me dices? Ah, no, pues como el otro día, pues como te iba diciendo, mi amor. Sí, así es el que anda separado de Dios y dice, no, yo sí oro. ¿Dónde oras? En los alimentos. En mi trabajo estoy haciendo, como tengo un trabajo ahí que es muy minucioso, pues ahí estoy orando. Qué bueno. Pero dice la Biblia que Dios es celoso y que el Espíritu te anhela y que quieres tener un tiempo a solas contigo. Que le des la importancia, que le des el valor, que le des su lugar. Por amor y porque estás consciente de algo. Señor, sin ti no puedo seguir siendo cristiano. No puedo mantenerme en el camino sin ti. Te necesito. Por eso vengo a estar contigo. Te necesito. Cuando viene el envanecimiento en la vida de una persona, se olvida de estas cosas y siente que sola puede. Y como ciertamente no se va de borracho a las 3 semanas que dejó de orar o de leer, viene el engaño. Pero la verdad, ¿qué es lo que Dios quiere? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. A lo mejor así has andado, dirá Dios. Sabes que yo te he visto. Te estás apartando. Ten cuidado. El envanecimiento está a la puerta. Pero con todo a ti será su deseo. O sea, aquí estoy. Vuélvete a mí. Corrige las cosas. Porque qué especial es cuando uno aprende a caminar en humildad para con Dios. Y vas con Dios para todo y Dios te responde. Te necesito, Señor. Te necesito. Por eso hay un canto que nada más dice eso en una de sus estrofas. Te necesito, te necesito, te necesito, Jesús. Soy padre, te necesito para ser padre. Soy hijo, te necesito para ser un buen hijo. Soy alumno de la escuela, te necesito para llevar a cabo, para sacar adelante mis estudios. Sí, se me facilitan, sí me diste una inteligencia, sí tengo capacidades, pero te necesito. No me voy a confiar de mis capacidades, te necesito. Hasta aquí me has ayudado, he caminado tantos años contigo. No porque ya tengo 20 años, 15 años, 18 años de cristiano. Yo puedo sentir que ya no te necesito. Te necesito más. Te necesito más. Dame más de ti. ¿Y sabes qué? Cuando alguien actúa con esa humildad, viene Dios y le da más. Y le da más. Y le da más. Y entonces la persona puede seguir las pisadas de Cristo. Porque dice la Escritura, ¿qué ejemplo nos dejó Jesús para que sigamos sus pisadas? Ejemplo de amor y de humildad. ¿Habrá andado Jesús envanecido? Leemos este último pasaje, Juan 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor. O sea, el que enseña, el que sabe más que ustedes, y Señor, el amo de sus vidas, el dueño de sus vidas, Dios. Ustedes me llaman así, les dijo Jesús. Y luego les dijo, y decís bien, porque lo soy. O sea, sí soy todo eso. O sea, ¿era el mayor entre ellos? Pues sí, Dios mismo hecho carne.
Aquel que les enseñaba, el discípulo no es mayor que su maestro, dice la Escritura, palabras de Jesús. Él era el maestro, los demás eran sus discípulos, él era el mayor. Bueno, seguimos leyendo, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, si yo los he servido a tal grado que les he lavado los pies, hay personas que quizá en nuestros días, y sin tener la cultura judía, personas en nuestros días que dicen, caray, yo no haría eso por otra persona. A lo mejor por alguien de mi familia sí, pero por alguien que no es de mi familia, no, yo no lo haría. Bueno, tiene un trasfondo más allá del simple hecho de la higiene y de lo que esto representa. En pocas palabras, o para aplicarlo de la siguiente manera: siendo Dios, Jesús se inclinó a servirlos a ellos que eran menores. Soy Señor y Maestro, pero yo los serví. Así deben servirse ustedes los unos a los otros. Así deben de servirse. El que no anda así, no anda en el amor de Cristo, porque Cristo hizo eso por amor. Vamos a leer versículo 34. Un mandamiento, estoy en Juan 13 todavía. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué lo sirvió? Por amor. Como yo los he amado, o sea, les mostré que los amé. Y aún le faltaba más. Si me pones el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Ok. No puse el otro. Es que es de Juan 15, me parece. Pero más adelante Jesús les dice a sus discípulos: no, ninguno tiene mayor amor que que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús estaba a punto de dar la vida por esos discípulos. ¿Los estaba amando? Sí. ¿Los sirvió? Sí. Pero Él era Dios y los sirvió. Les estaba diciendo con el ejemplo: ¿cuánto más ustedes deben de servirse? Ser humildes. ¿Les reprochaba a Jesús algo? Tú Pedro eres así, y tú Juan eres así, y tú Andrés eres de esta manera. ¿Se sentía más que ellos? No. Si era más, sí, es Dios. Por los siglos de los siglos sigue siendo Dios. Desde entonces era Dios y hoy sigue siendo Dios Jesús. Pero no los menospreciaba, no los hacía menos, los trataba con amor. Dice: así deben de andar ustedes. Ese amor de Cristo, ese amor manifestado de Cristo, manifestado en Cristo, es el amor en el que debe de andar el cristiano. No envanecido, sino humilde. Humilde para servir, humilde para amar, humilde para no menospreciar, humilde para reconocer que se necesita de la ayuda de Dios para caminar agradando a Dios. Jesús lo expresó de la siguiente manera: separados de mí, nada puedes hacer. Separado de mí, nada puedes hacer. Y Jesús mismo, siendo Dios, Él no dejaba de orar al Padre. Y Él se sujetó al Padre. Mientras anduvo en esta tierra, hizo y dijo lo que el Padre le dio. Siendo Dios, se sometió a la guía y a la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo determinó llevarlo al desierto, hasta allá fue Jesús. Y era Dios, es Dios Jesús. Pero no andaba envanecido. Sin necesidad se sometió y obedeció. Así es el que anda en esta clase de amor. ¿Cuál es el resultado o cuál es la bendición? Bueno, la persona que anda en esta clase de amor, como dice el apóstol: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. El que anda en esta clase de amor, a su tiempo Dios lo exalta, como a Jesús. A su tiempo Dios muestra y distingue a la persona, como le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. El día de hoy, el que anda en este amor, quizá no va a oír una voz del cielo que le diga: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo mi complacencia. Pero si se mete a ese lugar secreto de oración, si se mete con Dios a buscarlo, si aprende a tener esa comunicación con Dios, Dios ciertamente muchas veces le va a decir, mientras van pasando los años de caminar con Cristo, muchas veces le va a decir: tú eres mi hijo amado, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso, la persona que depende de Cristo, que anda en humildad, que no anda envanecido, que sigue en este amor, le da nuevo vigor para seguir, ¿qué? Caminando en humildad. Si cierras tus ojos un momento, de favor, para meditar en esta palabra. El amor nos envanece. Cuando Dios, por medio de su palabra, alumbra, ¿qué quiere decir esto? Nos hace ver cosas que a simple vista no vemos. Nos hace entender su palabra de una manera que con la sola lectura en muchas ocasiones no es suficiente. Pero cuando decidimos profundizar, estudiar, meditar en la palabra, y Él tiene a bien que se abra la Escritura y enviar a su Espíritu para que Él nos dé entendimiento y nos convenza de lo que dice la Biblia, verdaderamente tenemos la capacidad de ver lo que Dios manda, lo que Dios pide, de una manera diferente a como la vimos antes. Con esta palabra, a algunos quizá Dios les ha recordado cosas, la ha utilizado quizá para el que anda en este amor, afirmarle, confirmarle, establecerle de una manera y decir: sigue así, este es el camino, esta es mi voluntad. Quizá para el que ha conocido este amor y ha andado caminando en esta clase de amor, pero se ha ido descuidando cosas, ha perdido de vista situaciones. Pues Dios ha traído la palabra para que tú corrijas el camino. Para que tú y yo podamos escuchar hoy de parte de Dios que sus pensamientos son de paz y no de mal. Que Él lo que quiere con esta palabra, con estos mensajes, es que recibamos el fin que esperamos, la bendición de Dios. Es para corregir, para meditar, para redarguir, ¿por qué no? Porque quizá habrá quien ha escuchado este mensaje y dirá: pues definitivamente yo no tengo este amor. No lo tengo ni para con los más cercanos, ni para mi esposa, ni para mi esposo, ni para mis hijos. No lo tengo para mis padres. He andado envanecido. He creído que lo que yo he logrado ha sido por mí y eso me ha hecho sentirme más que los demás. Pues quiero decirte que también Dios ha traído la palabra para que corrijas el camino. Dios está dando luz, está abriendo nuestras mentes, nuestra comprensión a su palabra, con la intención de que nos volvamos a hacer su voluntad. Aquellos que necesitan enmendar el camino se vuelvan a hacer su voluntad y tomen la decisión de andar firmemente en sus caminos. ¿Habrá que pedirle perdón a Dios? Sí. Probablemente Dios te ha estado mostrando eso y sea necesario que tomes un tiempo para pedirle perdón a Dios. Podrás tomar ese tiempo en tu casa, podrás ser diligente a la manera que lo has entendido,
Pero finalmente lo que queremos dejar hacia el final de este mensaje es la buena voluntad de Dios, para que nadie se pierda. Y el que necesite proceder al arrepentimiento, proceda. Y el que haya de ser confirmado en su camino con esta palabra, Dios le confirme. Y finalmente Dios nos dé a todos una esperanza. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad para corregir el camino, para confirmarlo. Padre, es muy amplio hablar del amor que tú derramas en el corazón de tus hijos, Señor. Aquellos a quienes has perdonado, has lavado de sus pecados, Señor. Les has hecho nuevas criaturas. Y has puesto tu espíritu en ellos, Señor, para mostrar tu poder, para mostrar que eres un Dios real, que eres un Dios de amor y de justicia, Señor. Es muy amplio hablar de este tema, Señor, pero te damos gracias porque hasta hoy has dado gracia para compartirlo, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, y que tus propósitos para con estos mensajes se cumplan en cada persona que tú traes a escuchar, Señor. Te alabamos por tu palabra, Señor. Te alabamos por tu espíritu, Señor, que lo envías en amor, Señor, para hablarnos en lo personal. Te alabamos y te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.